Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Aquí estamos de nuevo recorriendo países, territorios, saludando amigos y amigas que nos escuchan desde hace 59 años. Bienvenidos a un espacio más de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema: Comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Será cierto que hay agua en el interior de la Tierra? Nos preguntan cómo va a estar el fenómeno del Niño este año 2023. ¿Por qué será que a veces en una plantación de maíz nace una matita blanca? Sin más preámbulo, iniciamos nuestra comunicación entre ustedes y nosotros. Desde San Vito, Cotobruz, en Costa Rica, el señor Harley Rojas Salazar nos pregunta: quisiera que nos comenten en qué estado podría estar el agua que se encuentra en las profundidades de la Tierra y qué papel juega en esto la roca o material conocido como ringwoodita. Escuchemos la respuesta. Desde ya hace algún tiempo se tenía conocimiento de la existencia de un mineral conocido como ringwoodita, pues se había encontrado en algunos meteoritos, es decir, en rocas que cayeron del espacio. Sin embargo, no se sabía que existiera en nuestro planeta hasta que en el año 2008 se descubrió un diamante que tenía en su interior una pequeña ringwoodita. Según los científicos, este mineral se forma a grandes profundidades bajo la superficie de la Tierra. Dicen que este mineral es como una esponja capaz de atrapar las moléculas o diminutas partecitas que forman el agua. Estas moléculas se combinan con las moléculas del mineral y permanecen guardadas dentro del mismo. Pero no es que dentro del mineral haya agua en forma líquida. Sin embargo, los científicos creen que bajo ciertas condiciones, las moléculas de agua que se encuentran dentro del mineral pueden desprenderse en forma de gas y salir a la superficie junto con el magma de los volcanes. Los científicos creen que a unos 500 kilómetros bajo la superficie existe una gran cantidad de ringwoodita. Por esto se dice que en el interior de la Tierra hay acumuladas enormes cantidades de agua. Pero, como le mencionamos, no es que a grandes profundidades bajo la superficie de la Tierra, donde la temperatura y la presión son enormes, haya agua líquida. Los científicos dicen que de momento esa enorme cantidad de agua atrapada en esas rocas es un recurso inútil, pues con los medios actuales no se puede aprovechar. Sin embargo, este descubrimiento les ha hecho pensar que el agua que se encuentra sobre la superficie del planeta posiblemente entra a través de las placas tectónicas al interior de la Tierra, donde es absorbida por la ringwoodita y que después, bajo ciertas condiciones, las moléculas del agua se escapan y viajan junto al magma o roca derretida, saliendo nuevamente a la superficie de la Tierra. Así que piensan que la ringwoodita juega un papel muy importante porque permite que el agua que entra al interior de la Tierra vuelva a salir para continuar con su eterno movimiento. Desde Tecolostote, Boaco, Nicaragua, el señor Javier Antonio Olivar Duarte escribe y pregunta: ¿cómo hacían el pan en tiempos de Jesús? El pan formaba parte de la alimentación diaria de los judíos y otros pueblos de la antigüedad. Todos los israelitas, egipcios, griegos y romanos sabían muy bien cómo preparar el pan y generalmente lo preparaban en sus casas, aunque parece ser que también existían panaderías donde lo vendían. Para hacer pan, los hebreos solían emplear harina de trigo o de cebada. Como el trigo era más caro,
A menudo los más pobres tenían que conformarse con pan hecho de cebada. La harina se preparaba machacando el grano en un mortero, así que era bastante gruesa. La costumbre era moler el grano y hacer pan todos los días, y a menudo se hacía sin levadura. Simplemente se mezclaba la harina con agua y no se añadía levadura antes de amasar la mezcla. Para hacer pan con levadura, lo más común era tomar un trozo de masa del día anterior, se desmenuzaba dentro del agua y después se mezclaba con la harina. Luego se amasaba y se dejaba hasta que la masa aumentara su volumen. Los panes generalmente eran redondos y delgados, parecidos a tortillas, aunque también se hacían panes más gruesos. Algunos eran pequeños y redondos y otros alargados, aunque estos últimos no eran los más corrientes. Generalmente los comían únicamente los más ricos y en sus banquetes. El pan con levadura no se podía consumir durante la festividad de la Pascua y en la llamada fiesta de las tortas no fermentadas. El matzá, o pan ácimo, es decir, sin levadura, se consumía durante la Pascua judía para recordar el pan que llevaban los hebreos cuando salieron huyendo de Egipto. Algunos lo llaman pan de la prisa o pan de la aflicción. Los pueblos nómadas generalmente comían pan sin levadura porque era más fácil de preparar, mientras que el pan con levadura se comía más en los pueblos o ciudades. El pan era tan importante para los judíos que en la Biblia la palabra pan se menciona muchísimas veces. Aunque a veces la palabra se ha traducido como pan, ellos la usaban para referirse a los alimentos en general. Cuando se reunían para comer, lo primero que hacía el padre de familia era la bendición del pan y de los demás alimentos. Originaria de Colombia, del sabor caribeño, la cumbia también es interpretada al estilo de otros países. Por ejemplo, en Panamá. Vamos a escuchar en versión cumbia la interpretación ileana con la cumbia tradicional panameña.
En nuestras tierras centroamericanas, el ingenio de nuestros músicos y poetas han hecho posible hermosas canciones infantiles que ya forman parte de nuestras costumbres. En el libro Escuela para Todos 2024 se publica un cancionero infantil que incluye varias canciones con sus letras y sencillas instrucciones para tocar la música con una guitarra. El libro Escuela para Todos 2024 ya está a la venta, con información de interés para toda la familia. Regresamos luego de la música y la siguiente pregunta dice: en el programa del 7 de septiembre del año 2023, decían que México tiene 31 estados independientes y yo había oído hace mucho que tenía 52 estados. Quiero que me aclaren esto. Esa es la pregunta del señor Mario González Mendoza desde el municipio Villanueva, Guatemala. Escuchemos la respuesta. Nos alegra mucho, don Mario, que nos haya escrito para poder salir de su duda. Efectivamente, en un programa dijimos que México tiene 31 estados independientes. México es un país que está organizado como una federación. Se conocen como federaciones a los países que están formados por distintos estados, que tienen cada uno cierta independencia y leyes propias. De ahí que el nombre de México es oficialmente Estados Unidos Mexicanos. Desde la independencia de México hace ya más de 200 años, México tuvo varias formas de gobierno. El sistema de gobierno que tiene actualmente existe desde el año 1917, año en que se promulgó la Constitución que se mantiene hasta el día de hoy. En la Constitución de 1917 se establecía la división política de México en 29 estados, de los cuales 28 ya venían establecidos de la Constitución anterior. En el año 1952 se estableció el estado número 29 y en 1974 se establecieron los últimos 2 estados. Así que actualmente México está formado por 31 estados independientes más el Distrito Federal. El señor Nicanor Dávila Mejía envía un mensaje por medio de WhatsApp desde San Juan, Madrid, Nicaragua, y dice lo siguiente: quisiera información del fenómeno del niño. Oigamos la respuesta. Los fenómenos del niño y la niña se producen cada cierto tiempo por el cambio que se da en la temperatura del Océano Pacífico en la región cercana al ecuador de la Tierra, y por ciertas condiciones que tienen que ver con la atmósfera. Ambos afectan el clima de muchas regiones del planeta, ya sea aumentando las lluvias o provocando sequías. En los últimos 2 años, el fenómeno que más ha influido es el de la niña, provocando que en nuestros países aumenten las lluvias en el Pacífico y disminuyan en el Caribe. Las personas expertas en meteorología, es decir, aquellas que se dedican a estudiar el clima, dicen que el fenómeno de la niña se ha ido disipando en los primeros meses del año 2023. Primero se dio una etapa neutra con una ligera merma en las lluvias y desde el mes de julio el fenómeno del niño comenzó a tomar fuerza. Se cree que el fenómeno del niño afectará el clima el resto del año, sobre todo durante los últimos meses del año. Esto provocará una merma de las lluvias, sobre todo del lado del Pacífico, y un aumento de las lluvias en el Caribe. Sin embargo, según los expertos, parece ser que este año también se presentará una temporada ligeramente más seca en el Caribe. En cuanto a la temperatura del clima, se espera que esté un poco más caliente de lo normal. Pero es importante explicar que la meteorología no es una ciencia exacta, ya que para hacer los pronósticos se deben tomar en cuenta muchos factores que pueden cambiar.
Así que los encargados de estos asuntos hacen ver que siempre hay un margen de error en sus cálculos y estimaciones. Además, hay que tomar en cuenta la llegada de las ondas tropicales y los huracanes, que siempre traen un aumento en las lluvias en nuestras tierras. Transmitimos en diferentes frecuencias de radio, pero también pueden encontrarnos en iVoox y en YouTube. ¿A qué se debe cuando en una plantación de maíz nace una matita blanca? Es la pregunta del señor Gamaliel Rugama. Nos envía un mensaje desde Tennessee, Estados Unidos. Algunas veces, aunque muy pocas, llama la atención que en una plantación nace una matita de maíz cuyas hojas son blancas. Es difícil saber con exactitud a qué se debe esto. Algunas veces, el hecho de que nazca una planta de maíz albino puede tener que ver con la herencia. Estas plantas no pueden formar clorofila, que es la sustancia que les permite absorber la luz solar y convertirla en energía. Dependen completamente de los nutrientes que se encuentran en la semilla de donde nacen. Por esto, en poco tiempo, estas plantitas mueren. Las plantas de maíz que nacen con hojas blancas por factores relacionados con la herencia aparecen con más frecuencia en los campos que se usan para la producción de semillas de maíz. En los campos de maíz comunes y corrientes, rara vez salen estas plantas de maíz albinas. Otra razón por la que pueden nacer plantas de maíz con hojas blancas es porque les falta zinc. El zinc desempeña varias funciones importantes en el desarrollo y crecimiento de las plantas de maíz. Cuando a una planta le falta zinc, por lo general, después de que le sale la cuarta hoja, las hojas nuevas se ven de un color blanco amarillento en la base y después le salen otras hojas con rayas blancas. Esto puede ocurrir en parches o en todo el sembradío. Cuando se da este problema por falta de zinc, las plantas no se desarrollan bien y si no se corrige el problema, las plantas pueden morir. Otra razón por la que a veces aparecen plantas de maíz con hojas blancas es debido al uso excesivo de algunos herbicidas. Sin embargo, cuando el problema no es muy serio, después de algunos días las plantas volverán a la normalidad. Pero si se han usado algunos herbicidas en exceso, las plantas se envenenan y pueden morir. En nuestra sección musical, acordes de guitarra y las voces conformadas por el dúo Liuba María Evia y Pavel Núñez, con la historia de vidas paralelas. ¿Dónde estabas tú cuando mi infancia correteaba en un alero? Cuando jugaba a perseguir el aguacero. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando un portazo recibió la adolescencia? Cuando gastaba lo mejor de la inocencia. ¿Dónde estabas tú? Estrella polar de vidas paralelas, que luna misionera nos buscó en la multitud. Qué eclipse de mar, qué música primera, qué brisa marinera. ¿Dónde estabas tú cuando mi voz se desnudó ante la guitarra? Cuando me fui a volar soltando las amarras. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando mi padre, emborrachándose de olvido, se me extravió desdibujado en el
camino. ¿Dónde estabas tú? Estrella polar de vidas paralelas, que en una misionera nos buscó en la multitud. Qué eclipse de mar, qué música primera, qué brisa marinera. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. O háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, números 2225-5238 o al 2225-5338. Luego de la música, continuamos con ustedes, nuestros amigas y amigos oyentes. Mi casa colinda con un río y llegan culebras a la orilla de la casa. Quiero que me indiquen cómo ahuyentarlas, si existe algún remedio natural. Me han dicho que fumigar con ajo las espanta. Quiero saber si esto sirve o qué me recomiendan ustedes. Es la pregunta que nos hace el señor Luis Reyes Alvarado. Nos ha enviado un mensaje al WhatsApp del ICQ desde Desamparados, San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Como usted menciona, don Luis, algunas personas dicen que el ajo y otras plantas sirven para ahuyentar serpientes. Sin embargo, de acuerdo con expertos que han dedicado toda su vida al estudio de estos animales, hasta el momento no se ha descubierto ninguna planta, sustancia o mecanismo que logre ahuyentar las culebras. Lo que recomiendan las personas que trabajan en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica es quitar todo lo que pueda servirles de escondite o de alimento, porque así no van a llegar a las casas. Ellos recomiendan mantener los alrededores de la casa bien limpios y chapeados. Se debe procurar quitar todos los montones de basura o escombros y piedras que son los lugares donde las culebras pueden esconderse fácilmente, y en caso de tener leña, lo mejor es estivarla lejos de la casa. También es importante mantener chapeados los lotes cercanos. Sin embargo, entendemos que por estar su casa colindando con un río, esto puede resultar difícil de hacer. Además, como las culebras se alimentan principalmente de animales pequeños, como ratones, lagartijas, ranas y sapos, conviene eliminar todos estos animales, porque si las culebras no encuentran qué comer ni dónde guarecerse, se irán a otros lugares. También es importante revisar que no haya endijas o agujeros por donde puedan entrar a la casa. Selle las entradas de las tuberías de agua y cualquier otra apertura que haya en las paredes. Recuerde que las culebras buscan refugio y alimento en lugares oscuros, húmedos y frescos. Si en la casa hay niños, es muy importante que aprendan todo lo que puedan sobre las serpientes, sobre todo de las que habitan en la zona donde ustedes viven. Enseñe a los niños que deben mantenerse alejados si se encuentran con una serpiente. Deben aprender que las serpientes por lo general son animales tímidos que solo tratan de defenderse si se sienten amenazadas. Así que no deben tratar de cogerlas ni molestarlas usando palos. Dígales que si encuentran una serpiente, que la dejen tranquila, y en caso de encontrarla dentro de la casa, que llamen a un adulto o mejor aún, a un experto en manejo de vida silvestre para que la saque.
También conviene enseñarles que las serpientes desempeñan un papel importante en el equilibrio de la naturaleza y que muchas de estas serpientes son inofensivas, por lo que es mejor no matarlas. En el final de este programa, una frase del líder espiritual indio Mahatma Gandhi que dice: "No hay camino hacia la paz. La paz es el camino". Ustedes y nosotros hemos hecho el programa de hoy. Mañana vamos a compartir otra vez. Hablaremos de cómo se hace un currículum vitae, cuáles son las horas apropiadas para asolearse, y hablaremos también de Francisco Toussaint y la independencia de Haití. Mañana en Oigamos la Respuesta. Programa C Control 34. Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono, código de área 506, números 2225-5238 o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.